En este vídeo vamos a explicarte qué es una recesión, cómo se genera y si actualmente estamos en una. Y es importante hablar de esto, ya que dependiendo de cómo de mal se ponga la situación económica, es probable que sientas sus efectos en tu bolsillo. En general se usa la palabra economía para resumir todo lo que pasa con el dinero de la gente, el gobierno y las empresas de un país. Miles de millones de personas que toman miles de millones de decisiones sobre qué hacer con su dinero que están conectadas entre sí. Por ejemplo, cuando tú decides comprar una lata de tomate en una tienda, esa decisión va a hacer que el tendero decida reponer esa lata, que el fabricante de latas decida fabricar una lata más, que el productor de tomates tenga que producir más, y así sucesivamente. Y el resultado de todas estas decisiones puede llevar a dos escenarios: que la economía mejore o empeore. Y para medir cómo va la economía en general, se usa el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto mide en dólares todo lo que se fabrica y se vende en una economía, y ese puede ser un gran número. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto del mundo en 2021 fue de 96 billones de dólares. Es decir, todo lo que tú, el gobierno y las empresas compran con dinero forma parte del Producto Interior Bruto. Solo imagina cada lección de piano, cada porción de pizza, cada lavado de auto, cada par de zapatos vendido, cada teléfono inteligente fabricado, todo lo que la gente, el gobierno y las empresas compraron dentro de su país, es decir, su economía, se suma para formar el Producto Interior Bruto. Y ese Producto Interior Bruto también sirve para comparar entre países y ver cómo de grande es una economía con respecto a otra. Este gráfico nos muestra cómo se distribuye el Producto Interior Bruto mundial que vimos antes. Y allí podemos ver que las principales economías del mundo son Estados Unidos con casi 23 billones de dólares, China con casi 17 billones, Japón con 5 billones y Alemania con algo más de 4 billones. Ahora bien, este gráfico nos mostró el Producto Interior Bruto para el 2021 en particular, y es la mejor manera de resumir cómo de grande es una economía. Pero no solo es importante cuánto se produce en un año, sino cómo evoluciona ese Producto Interior Bruto en el tiempo. Esto es porque si el Producto Interior Bruto crece, significa que la economía mejora, se genera más empleo, las personas tienen más dinero y las empresas más ganancias. Y si el Producto Interior Bruto cae, significa todo lo contrario. Este gráfico nos muestra cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto de Inglaterra desde el año 1200 hasta 2016, y es curioso cómo podemos ver que hasta el 1800 la economía prácticamente no crecía, y a partir del 1800 el crecimiento es impresionante. Eso se debe a que antes del 1800 la economía era muy diferente con respecto a hoy. Estaba relacionada principalmente con actividades como la agricultura, que se hacía 100% de forma artesanal, y dependía de cosas como el clima o las plagas que afectaban a los trabajadores. Por ejemplo, entre 1347 y 1353, el mundo vivió lo que se llamó la peste negra, una pandemia que mató al 40% de la población europea, y podemos ver cómo el Producto Interior Bruto se derrumba justamente en esa época. Otro ejemplo es la Gran Helada, un fenómeno meteorológico que arruinó un montón de cultivos y por lo tanto hizo que la economía se contrajera durante un año en 1709. Pero como vimos, a partir del 1800 esa línea prácticamente plana del Producto Interior Bruto comenzó a crecer muchísimo, y eso se debe a que los humanos comenzaron a usar la ciencia y la tecnología para producir más y ser más eficientes. De hecho, en 1750 comienza lo que se llamó la Primera Revolución Industrial, un periodo en el que una serie de inventos permitieron que se pudiera producir mucho más, dando más trabajo a más personas y logrando que la economía creciese. Entre esos inventos estuvieron el telar, que sirvió para hacer ropa más rápido y a un coste más bajo, ya que hasta esa época todo se fabricaba 100% de forma manual y artesanal. Otro invento importante fue la máquina de vapor, que permitía trasladar productos más rápido, y las sembradoras mecánicas, que permitían agilizar los procesos agrícolas. Entonces las empresas que mejores ganancias tenían eran las que inventaban cosas y producían de forma más eficiente, ya que la eficiencia les permitía tener costes más bajos y hacer que más gente les comprase sus productos. Por eso se dice que ese momento fue el nacimiento del capitalismo.
Así fue que cada año surgían nuevos inventos, las empresas podían fabricar más y más cosas, dando trabajo a más personas. Y como esas personas tenían dinero, lo gastaban comprando cosas y las empresas podían vender más. Eso hacía que el Producto Interior Bruto creciera más y como vemos en el gráfico, a partir de 1800. Y por más que el gráfico que vimos es para Inglaterra, este movimiento se daba de igual forma en todo el mundo. Pero como todo sistema, siempre hay una debilidad. A diferencia de los años anteriores a 1800 en los que la economía podía mantenerse plana en el tiempo salvo que ocurriera algún evento como la peste negra, este nuevo sistema se construyó a partir de la idea de que el Producto Interior Bruto tiene que subir. Es decir, el capitalismo funciona porque incentiva a las personas a consumir más y a las empresas a hacer productos y negocios cada vez más productivos, mejorando cada año y empujando el Producto Interior Bruto a un nivel cada año mayor. Pero cada tanto pasa algo que hace que el Producto Interior Bruto no suba, empiece a caer y es ahí donde las personas empiezan a sufrir. Esto es porque cuando el Producto Interior Bruto baja, significa que las personas están comprando menos y las empresas fabricando menos, lo que lleva a despidos y a que las personas tengan menos dinero en el bolsillo. Y justamente a eso es a lo que llamamos recesión. A mediados de 1800, el capitalismo estaba completamente en marcha, al menos en el mundo occidental y en Japón. La cantidad de cosas que se fabricaban y vendían en la economía aumentaba cada vez más cada año. Pero en un momento empezó a pasar que, cada tantos años, el Producto Interior Bruto bajaba un poco, como podemos ver en el gráfico, y se generaba una recesión. La cantidad de cosas que se fabricaban y vendían se reducía, y no necesariamente por el clima o las enfermedades, sino por las decisiones que las personas, empresas y gobiernos tomaban. Por ejemplo, la caída de la economía inglesa en 1918 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que hizo que muchas personas murieran y se frenara el consumo. Pero una vez que se superaba ese periodo de crisis, es decir, de recesión, el Producto Interior Bruto simplemente continuaba su camino hacia arriba. Este gráfico nos muestra el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos desde 1948 hasta hoy, y las barras grises en el gráfico muestran las recesiones. Y más allá de que algunas fueron muy leves, como la de principios de los 80, y otras muy fuertes, como la del 2008, ya ha habido 12 periodos de recesión. De hecho, hace muy poco Estados Unidos tuvo la última que fue producto del COVID, que aunque duró muy poco tiempo, fue muy fuerte. Entonces, ¿por qué el Producto Interior Bruto cae cada X tiempo? ¿Qué hace que se generen estas recesiones? Las razones pueden ser varias, pero no pueden ser explicadas simplemente mirando el gráfico, sino que para entenderlo es necesario entender las decisiones de las personas, los gobiernos y las empresas. La economía capitalista tiene dos jugadores principales. Por un lado las personas y por el otro los negocios, o como les gusta llamarlo a los economistas, hogares y empresas. Analicemos cómo se genera una recesión pensando en algo más pequeño, como por ejemplo tu vecindario. Tú vas a tu panadería todos los días, un negocio importante en la economía de tu vecindario, y pagas $1 por un trozo de pan. La panadería tomará tu dinero y lo usará para pagar a sus trabajadores. Y como estos trabajadores viven en ese vecindario, van a tomar el dinero que ganaron y lo van a gastar dentro del vecindario. La panadería también tiene que pagar el alquiler al propietario del local comercial, que también es una persona más del vecindario. Entonces, esas personas se van con el dinero que acaban de ganar y lo gastan en otros negocios que también tienen trabajadores y alquileres que pagar. Y de repente tu dinero está fluyendo hacia todas las personas que trabajan en la economía y todos se sienten bien al respecto. Tienen trabajo, tienen un ingreso y pueden comprar cosas. La panadería y otros negocios del barrio sienten que la demanda está creciendo y dicen: necesitamos contratar más gente para poder producir y vender más. Y por suerte para ellos, hay inversores que, entusiasmados con toda esa demanda, comienzan a invertir su dinero en la panadería y en todos los demás negocios, dándoles dinero para contratar a más personas, para hacer más pan, más compras y crear más empleos. Y a cambio del dinero invertido, la panadería le dará a los inversores una parte de sus ganancias, que usarán para comprar cosas e invertir en otros negocios. El Producto Interior Bruto está subiendo porque cada vez se produce más. La economía está creciendo, pero de repente pasa algo que hace que ese ciclo positivo se detenga. Por ejemplo,
se podría parar por haber generado inflación como sucedió a lo largo de 2022. Y esa inflación se genera justamente por una decisión del gobierno de imprimir mucho dinero. Esto es porque el dinero funciona como cualquier otro producto, en el sentido de que cuanto más grande es la cantidad disponible de un producto, más barato es. Por eso el oro, del cual hay poco, es más caro que el agua, de la cual hay mucha. Con el dinero pasa lo mismo. Cuando el gobierno imprime mucho dinero, el dinero pierde su valor y por eso los precios aumentan. Y durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos imprimió mucho dinero, lo que generó la inflación que tenemos hoy. Entonces, cuando te presentas un día en tu panadería, notas que algo ha cambiado. De repente el precio del pan es de $2 y el panadero dice: «Lo siento, amigo, el precio de la harina, del alquiler y de la luz ha subido». De repente sientes que tal vez ya no puedas comprar este pan. O incluso si tienes la posibilidad de seguir comprando el pan, escuchas la noticia de que las tasas de interés, que es la ganancia de los inversores y de los bancos, están subiendo, y piensas que sería bueno invertir tu dinero en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son el instrumento que el gobierno de Estados Unidos usa para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa, y la tasa de interés es la ganancia que el gobierno le paga a los inversores por prestarle dinero. Y subir la tasa de interés es decisión del gobierno, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos, para bajar la inflación, aumenta la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Esto es porque si suben las tasas de los bonos del Tesoro, los inversores deciden darle su dinero al gobierno de Estados Unidos y así sacan su dinero de la economía. Y así como imprimir dinero hace subir la inflación, quitarlo de la economía hace que la inflación baje. Por eso, la tasa de interés de los bonos del Tesoro viene subiendo a lo largo de este 2022. Y ahora estás pensando: tal vez no debería gastar dinero en el pan y ahorrar ese dinero, ya que puedo obtener una buena ganancia. Por otro lado, la tasa de interés más alta también hace que los inversores no quieran invertir en la panadería, ya que la panadería por un lado está vendiendo cada vez menos por la inflación y por otro lado la tasa de los bonos del Tesoro está subiendo y siendo más atractiva para los inversores. Y aquí es cuando empiezan a circular por el vecindario los rumores sobre una recesión económica que se avecina debido a que los negocios están vendiendo menos y recibiendo menos dinero de los inversores. Eso hace que la gente se asuste y empiece a ahorrar sus dólares en lugar de gastarlos en los comercios del vecindario. Mientras tanto, tus vecinos ven y sienten lo mismo que tú. La panadería contrató a demasiados trabajadores durante los buenos tiempos, pero ya no los necesita. Además, ya no tiene los ingresos para pagarles a todos, por lo que tiene que despedir a algunos o recortarles el salario. El desempleo ahora está subiendo. «Perdí mi trabajo hoy», dice tu vecino triste una noche, lo que te asusta aún más. Tal vez deberías tener más cuidado con tus gastos. Y como todos piensan igual que tú, entonces la recesión se empieza a expandir. Lo que fue solo una decisión de no comprar más pan se fue esparciendo en el vecindario y muchos empleados del barrio se quedarán sin empleo y no tendrán dinero que gastar, lo que significa que otros negocios tienen menos ingresos para pagar a sus empleados y deben despedir más empleados, lo que significa menos consumo, menos inversiones, llevando a más despidos. Es decir, esta economía que alguna vez estuvo repleta de actividad está experimentando un efecto dominó negativo. Se fabrican menos cosas, se compran menos cosas. La economía de tu vecindario se está reduciendo. Ahora el Producto Interior Bruto es más bajo que el año anterior, lo que significa que tu barrio está en recesión. Se podría resumir en que una recesión es el resultado de millones y millones de decisiones de los gobiernos, las personas, las empresas y los inversores, que forman una reacción en cadena negativa. Y si llevamos este ejemplo a todo el país, estas decisiones tienen una reacción en cadena masiva que afecta a todos los que participan en la economía, a todos los habitantes de un país. Esta es la bendición y la maldición del capitalismo, ya que por un lado el capitalismo ha permitido a la economía crecer como vimos al principio, pero el costo de ese crecimiento es tener cada ciertos años una recesión en la cual las personas se quedan sin empleo, las empresas cierran y todos sufren las consecuencias. Ahora que te hemos explicado qué es una recesión y cómo se genera, hablemos del mundo real por un momento. Probablemente te estés preguntando, ¿estamos en una recesión en este momento? ¿La gente está gastando menos dinero y las empresas produciendo menos cosas? ¿El Producto Interior Bruto se está achicando? Estas son preguntas muy difíciles de contestar, ya que estamos recibiendo señales contradictorias de la economía. Por ejemplo, en los Estados Unidos hubo 2 trimestres seguidos de reducción del Producto Interior Bruto,
que fueron el primer y segundo trimestre del año. Y esto, según la definición de varios economistas que dice que se considera recesión técnica cuando el Producto Interior Bruto se reduce por 2 trimestres consecutivos, pero sin generar aún otras consecuencias graves en otros aspectos, como por ejemplo un aumento fuerte del desempleo, significa que Estados Unidos cayó en una recesión técnica en la primera mitad de 2022. Pero luego, hace solo unas semanas, salió la noticia de que en el tercer trimestre de 2022 la economía volvió a crecer como vimos en el gráfico anterior. Fue un crecimiento muy leve, pero crecimiento al fin y al cabo. Así que por más que hay una recesión técnica desde la definición teórica, aún no podemos decir que estemos en recesión, ya que la economía volvió a crecer. Además, durante una recesión la cantidad de personas desempleadas aumenta. Pero mira dónde está la tasa de desempleo en este momento. Es menor al 4% y mucho más baja que el pico de casi 15% que Estados Unidos tuvo durante la pandemia. Eso no parece una recesión, así que las señales son contradictorias. Lo que sí sabemos es que la gente está bastante asustada. De hecho, una encuesta en Estados Unidos reveló que el 84% de los americanos cree que podría ocurrir una recesión económica este año. Y esto está haciendo que las personas se cuiden mucho más con sus gastos. Esa misma encuesta mostró también que el 34% de los americanos está retrasando compras importantes como cambiar la casa o el auto, un 28% se plantea recortar el gasto de las vacaciones, el 24% está destinando más ingresos al ahorro e incluso el 14% elige quedarse en un trabajo que no disfruta por miedo de no conseguir otro. Pero además de la inflación y el aumento de la tasa de los bonos del Tesoro, hay otros dos problemas que también generan este miedo en las personas, las empresas y los inversores, y tienen efectos muy negativos en la economía. Uno de ellos es el COVID-19. Por un lado, China está teniendo fuertes rebrotes de COVID, que hacen que muchas personas tengan miedo de que volvamos a tener una crisis como en 2019 y 2020. Y por otro lado, aún hay consecuencias del COVID en la cadena de producción. Es decir, aún hay productos que faltan en las góndolas como consecuencia del COVID. Por ejemplo, la pandemia hizo que durante mucho tiempo cerraran varias plantas de producción de carne o que redujeran el horario porque las personas no podían ir a trabajar por el COVID. Y como los animales tardan en crecer al punto de poder producir cortes de carne, la falta de producción terminó elevando los precios de la carne, especialmente a partir de 2020. El segundo problema es la guerra de Ucrania, que durante 2022 generó fuertes aumentos en los precios de la energía y de ciertos alimentos como el trigo. Por un lado, a causa de la guerra, Rusia decidió dejar de venderle gas a Europa, lo que aumentó el precio del gas, que se usa, entre otras cosas, para fabricar energía eléctrica. Eso hizo que aumentara el costo de la energía en Estados Unidos y se prevé que siga subiendo en el futuro, como vemos en el gráfico. Y por el otro, como Ucrania es uno de los mayores productores de trigo del mundo y una parte importante del territorio ucraniano no puede ser usado para los cultivos porque es zona de guerra, se produce menos trigo y el precio del trigo creció a valores récord en 2022 de toda la historia. El resultado de todo esto es que como aumentan los precios, las personas compran menos cosas, las empresas se achican y eso genera desempleo. Y por más que aún no vimos el desempleo subir mucho, sí vemos en las noticias que cada vez más empresas están despidiendo a su personal y achicando sus costes, como analizamos en este vídeo. Por ejemplo, Meta, la empresa dueña de Facebook, despidió a más de 11.000 empleados. Otro ejemplo es el de Stellantis, que fabrica automóviles Jeep, Chrysler y Dodge, que confirmó que planea dejar inactiva la planta de producción a partir de febrero de 2023, lo que resultará en despidos para 1.350 trabajadores. Además, Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes del mundo, despidió a 1.600 trabajadores que representan el 2% del total de empleados del banco. Y Amazon podría eliminar hasta 10.000 puestos de trabajo. Y los ejemplos siguen y siguen, por lo que es probable que pronto veamos que el desempleo empiece a aumentar considerablemente en los Estados Unidos, porque si las mayores empresas del mundo, que son las que mueven la economía y tienen más información, empiezan a decidir que tienen que echar a la gente, esto llegará hasta la panadería de tu vecindario. Eso es lo más grave de todo esto, es decir, los expertos hablan de la economía como una ciencia, miran gráficos, hacen cálculos y sacan conclusiones científicas. Y eso tiene sentido ya que en definitiva es una ciencia, pero no hay que olvidar que detrás de todos esos gráficos y cálculos están las personas,
que toman decisiones en función de cómo se sienten y no necesariamente tienen la capacidad de hacer todo ese análisis. Por eso una recesión es difícil de predecir y controlar. En definitiva, los economistas lo hacen, predicen recesiones, pero no deja de ser una tarea realmente muy difícil de lograr. Hoy todo indica que es casi seguro que se avecina una recesión. De hecho, muchos expertos opinan que así será. Por ejemplo, el presidente de Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo, cree que existen buenas posibilidades de que ocurra una recesión en Estados Unidos en 2023. Pero él no es el único que piensa eso. Una encuesta realizada entre varios economistas en Estados Unidos dice que los economistas creen que hay un 70% de probabilidad de recesión en Estados Unidos para 2023. Eso significa que si ves este vídeo dentro de algunos meses, es probable que ya estemos en recesión. Pero en definitiva, por más que sea ahora o más adelante, una recesión es inevitable. Es decir, el propio sistema capitalista genera que, para que haya crecimiento, cada X tiempo tiene que haber una recesión. Es una parte de nuestro sistema económico moderno y solo nos queda aceptarlo. La gente perderá sus trabajos y las empresas cerrarán, pero en algún momento las decisiones de las personas, los gobiernos y las empresas harán que las cosas empiecen a cambiar y la economía volverá a crecer nuevamente. De eso podemos estar seguros. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.